voy a presentar al siguiente ponente, que es el doctor Juan Proaño. Así que él conoce muy bien lo que es la medicina integrativa. Su especialidad, él es otorrino, y de esto os va a hablar un poco. No sé a qué voluntario va a coger, alguno cogerá. Y os va a explicar cuál es su concepto de medicina integrativa. Antes de empezar, os adelanto que acabaré haciendo 3 conclusiones y una pregunta. La pregunta será muy concreta y muy básica y yo estoy convencido que sabéis cuál es. En medicina, desde que empezamos la medicina, desde que, cualquier casi estudiante, nos dicen que hay 3 preguntas fundamentales que hay que hacer siempre al paciente. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué le atribuye? La cuarta pregunta será la que yo también hago y seguro que sabréis cuál es, pero lo dejamos para el final. Pues bueno, como os decía en mi vídeo, aún habrá visto el vídeo en la presentación que hicimos a nivel de la red, pues os decía que yo trabajo en Osakidetza desde hace prácticamente desde el 79. Y en Inca, Felipe le conozco hace ya unos 12 años, algo más, y estoy trabajando con él y muy feliz realmente, creo que es mutuo, desde hace unos 3 años. La diferencia es bestial. Por la mañana dispongo solamente de 10 minutos por paciente, en Inca de media 45 minutos. Entonces, ¿qué es lo que intento yo hacer para que realmente dar mi 100% de efectividad? Pues bueno, la verdad es que aplicando los 5 sentidos, que sabéis cuáles son, diríamos que son 6. El sexto ya sabéis que es el sentido común o la empatía. Los 5 sentidos son vista, olfato, gusto, tacto y oído. Y realmente tengo la gran suerte de aplicarlo en un sitio con 10 minutos, os lo juro, y en otro sitio, como es en Inca, con 45 minutos. Yo a veces con frecuencia viene amigos o un compañero o un familiar o quien fuere, me llama y me dice, joder, no sé qué me pasa en la garganta, me pasa en el oído, y digo, mira, me puedes estar media hora hablando y si no te importa, prefiero que te acerques, quedamos donde tú quieras y en menos de 2 minutos por lo menos te voy a dejar tranquilo o si te veo algo te voy a tratar. ¿A qué me refiero? Que realmente es muy visual y si hay algo, como te digo, con 2 herramientas, que es un otoscopio y un depresor, prácticamente lo puedo conseguir. Pero voy viendo, en 10 minutos hay que ser efectivo, como digo, al 100% y ser práctico. Entonces ya le voy viendo y digo, bueno, pasa usted, ¿qué tal? Me imagino que no fumará. Pues me gusta un poco hacer ironías y en forma de ser. Para el paciente se queda así, no, sí fumo. Digo, bueno, pues perfecto, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Y la siguiente cosa es que no somos unidos. Me he recortado y estaba Felipe hablando, pues una oreja, ¿no? Entonces, si yo le pongo así la oreja y miro, pues puede tener una oreja muy grande, pero ¿qué consigo con ello? Ver una oreja y no ver una persona. Con lo cual, lo primero que suelo decir es que tengo el otoscopio y ya le toco al paciente. Empiezo ya a sentir y que el paciente coja confianza. Yo lo juro que es verdad y lo noto claramente. Y cuando ya le miro, pues le voy explicando. Aquí le pongo aquí la mano, le miro la lengua, la faringe, y el paciente ya estoy haciendo que coja toda la confianza. Y honradamente, yo creo que ya tengo una terapéutica casi, algo grave puede tener, pero estoy seguro que ya el paciente le he curado un 70%. Porque se ha sentido, en mi empatía, se ha sentido que estoy poniendo todo lo que puedo poner. Bueno, aquí os presento unas diapositivas recogidas recientemente del CIS, el 17, si no recuerdo mal. ¿Por qué la he presentado? Sobre todo por el final y por el medio. Observamos que el CIS registra que el 7% de personas toman diariamente fármacos y el 10% varias veces al mes. Aquí refleja su estado de salud, el problema de los achaques, el tema de los hábitos tabáquicos, el tema de si hace un ejercicio, cuántos dulces o pastelería toma, pero a mí lo más importante es la primera, que realmente con mucha frecuencia el paciente toma fármacos por su cuenta y más ahora con el tema de Internet, y yo creo que es un error. Es decir, podemos acudir a la medicina pública o a la medicina privada o a la medicina de compañeros que se dedican, como yo hago un poco las dos, a tratar como mejor podemos hacer con los pacientes, y yo creo que es mejor que de alguna forma nos fiemos en lo que nos digan. Yo siempre digo por 3 cosas, y como luego hablaré con el tema de Nutergia. Nutergia a mí me gustó, que luego llegará, porque siempre, cuando hablo con mis compañeros, cuando les digo cosas, o cuando daba inclusive, y daba y sigo dando en el hospital y ahora en el ambulatorio, pues algunos tratamientos, pues que en principio son productos, lo podemos etiquetar de naturales, y digo, no tenga ningún problema, si tiene dudas, lo puede leer, porque viene detallado lo que lleva y la cantidad que lleva. Y si su médico pediatra o médico general
no sabe lo que lleva, no es que eso no sé lo que es, pues dígale que lo lea, porque lógicamente cualquier profesional puede entender perfectamente lo que lleva esa medicación. El último apartado es muy reciente. Si alguno tiene interés, el Ministerio de Educación últimamente está metido también con este tema de las pseudoterapias, pero también está metido en otras cosas, como es esta. Ha hecho un programa que todavía no está disponible, está disponible en junio de este año, un programa de educación sobre el uso de medicamentos. Va a ser online, la Escuela Nacional de Salud con el Instituto San Carlos lo va a llevar, es gratuito, es una especie de test que duran unas... yo creo que en tantas horas no son, pero lo he recogido así, 25 horas de contestación en online, creo que tanto no puede ser, pero, o sea que lo he recogido mal. Son unas 10 preguntas y al final inclusive el Ministerio va a dar un diploma acreditativo. Me parece muy importante. Bien, o uno se intenta un poco educar o bien, en este caso, el Ministerio de Sanidad pues lo va a poner fácil. Otra, un poco comentando el mismo tema que estamos actualmente con las pseudoterapias. Observamos que en una encuesta que se hizo también el 17, alguna vez ya profesionales médicos ha pensado practicar una medicina menos tradicional o una medicina integrativa. Pues bueno, ya me llama la atención que, bueno, pues es verdad que el 67% dice que no, pero el 28% dice que sí y 5% comentan que no lo ha pensado. Aquí va un poco mi trayectoria. He comentado un poco antes que acabé en el 79, pero de alguna forma yo es que he tenido esa educación. Mi padre tenía ultramarinos y luego vendía zapatos, o sea que no he tenido, dijéramos, una educación sanitaria en casa. Dijéramos, de profesionales, de ver mi padre, un tío o yo que sé, un abuelo médico. Pero a mi padre le gustaba mucho, eran del norte de Palencia, cerca de Cervera de Pisuerga, y todos los veranos íbamos allí, yo lo pasé muy bien, y siempre recogía té, recogía manzanilla, o sea que de alguna forma yo ya viví un poco ese ambiente. Tenía ultramarinos y la oliva virgen extra es el que estaba en casa. No sé si aquí, algunos sois más jóvenes, que alguna se representa esa especie de recipiente metálico que a veces estaba casi como grasoso, que pesaba casi como 100 y pico kilos. Era lo que yo recuerdo en mi casa. El aceite de girasol lo usaba a veces y lo mezclaba. Ahora está claro que no es justamente la mejor recomendación. Y siempre en mi casa... mi madre, pues bueno, pues como era vinieron a Santurce y compraron una tienda casa, era un bajo, entonces la parte de atrás era donde vivíamos, y donde estaba la cocina, el dormitorio, y la parte anterior estaba, dijéramos, la venta, los ultramarinos. Entonces mi madre le daba ese tiempo de poder atendernos, de poder, inclusive cuando estaba mi padre, atender la tienda y de cocinar. Y siempre había puerros, acecas y zanahorias. Y luego podía haber otra cosa. Yo me acuerdo que los viernes, como mi madre es muy religiosa, pues lógicamente no había carne, los jueves había hígado, que ahora ya no es muy fiable, los miércoles hacía una tortilla típica española, pero siempre puerros, acecas y zanahorias. Luego, cuando estuve en el bachiller, estudiando, coincidí, yo estaba interno, y el recorrido que hacía desde Santurce hasta Derio, pues bueno, hacía autostop y me paraba. Y luego me paró un señor que, como iba a trabajar al lado en una empresa Magefesa antigua, pues ya me paraba siempre, yo más o menos sabía cuando llegaba y él a veces hasta me esperaba. Y este hombre, desde prácticamente Algorta, venía, al principio me lo contaba así, cada mes o cada 2 meses, a Francia. Aquí en Guipúzcoa está más claro. Aquí cuando vine a Guipúzcoa observé que era muy típico ir a Francia a hacer homeopatía, hacer acupuntura. En Vizcaya yo no lo veía eso, con lo cual un poco me extrañó, me llamó la atención. Y él, en el mismo coche, ya, claro, por tener que venir prácticamente cada mes aquí a Francia, que hicieran acupuntura, pues le enseñaron a hacer semiodigitopuntura. Posteriormente, la facultad que os he comentado, tuve la suerte en el cirujano general, en Cruces, en el hospital. Entonces nos llamó la atención, yo de aquella época la sofrología, empecé a oír algo de sofrología, pero no tenía ni idea. Pero nos daba clases de cirugía, yo estaba estudiando en Lejona, pero en esa fase, cuarto, quinto y sexto de medicina, ya era en Cruces. Entonces, nos daba patología general y luego patología quirúrgica. Uno de ellos era este cirujano que sobre todo operaba tiroides. Entonces, él fue la primera vez, claro, fue un poco espectacular, porque prácticamente con anestesia local operó un tiroides, sencillamente aplicando técnicas de sofrología. De Claude Lagarde, el director, o jefe o dueño de Laboratorios Nutergia, dio una charla en el Colegio de Médicos. Una charla que todavía la recuerdo, que fue el círculo enterohepático del colesterol.
joder, pues esto es lo que yo entiendo. O sea, yo muchas veces cuando tengo que dar a un paciente un fármaco, digo, pues si es que lo que tengo que hacer es esto. El vademécum con Nutergia siempre lo he disfrutado. La verdad es que cualquier persona, profesional o no, es muy fácil de entender. Se han molestado mucho en hacer una buena presentación. Luego, como os decía, conocí a Felipe Hernández y a Regis Grosdidier, que me han enseñado mucho en los cursos que da Nutergia. Aquí. Ya no voy a hablar mucho más, pero sí un pequeño detalle. Ha hablado Felipe de la doctora Kuzmin. Decía los 4 pilares, ya no voy a hablar de ella, que lo habla muy bien Felipe. Era médico, pero lógicamente os podéis imaginar que estos conceptos, pues en aquellos años, pues vamos, prácticamente se reían de ella hasta el portero de su casa. Pero ella lo tenía muy claro y lo aplicaba. 4 pilares del método Kuzmin: alimentación sana, algún complemento nutricional, higiene intestinal, lavado o no, desacidificar, y aquí puso un desayuno que ya lo he puesto ahí, que luego, como está grabado, lo podéis mirar tranquilamente, que es la crema Badwit o Budwit, como está escrito, donde pues lo podéis aplicar. Puede haber un poquito de duda con la miel, por el tema del azúcar, puede haber un poquito de duda con el plátano, al menos ahora tengo tendencia a reducirlo, pero bueno, ahí está puesto. Esto ha sido interesante, en otorrino, es la primera vez que viene un doctor, vamos, si leéis todo eso, a mí mi currículum cabe en la primera línea. Vino este año en el Congreso de Otorrino de la Sociedad Española y se llenó la sala. Es verdad, y tenemos muchos cursos, o sea, son 3 o 4 días donde hay cursos y ponencias prácticamente simultáneas. Pues este hombre, yo claro, leí un poco el tema que era sobre la alimentación, me extrañó y me acerqué, pero es que vi que la sala estaba llena. ¿Por qué lo he traído? Primero, porque ya me empieza a gustar que profesionales o en el ámbito muy convencional empiecen a decir lo importante que es la alimentación. Y sencillamente lo que nos fue a comentar era un poco a cuenta del reflujo. Entonces, bueno, describió el reflujo, pero sobre todo el apartado 2, revisión de la dieta en el contexto de la enfermedad crónica. Insisto que son copiadas a lo que él dio, o sea que yo aquí no he aportado nada. Y detallar la investigación y los beneficios de la dieta en lugar de medicamentos. Bueno, aquí hay una serie de argumentos, sobre todo esta está traída solamente porque, como muy profesor que era, todo lo que decía lo aportaba con bibliografía. Muchas veces ahora el Ministerio, con el tema de las pseudoterapias, está diciendo que, evidentemente, que hay muchas pseudoterapias que no tienen ninguna publicación, que no están basadas en nada. Bueno, lo importante en cualquier profesional, y más ahora con esta situación que estamos haciendo, lo que yo les pido y les digo a mis compañeros, sean homeópatas o hagan otro tipo de especialidad o de profesión que el Ministerio ahora considera como pseudoterapias, bueno, pues lo que tiene que hacer es lo que he puesto antes, empezar a cualquier cosa que uno dice, intentar tener argumentos o publicaciones que lo avalen. Bueno, aquí es viene a ser el tema mismo, aquí voy a ir rápido, el tema del reflujo, es una lámina muy bonita, una foto muy bonita de lo que es cómo se ve una laringe cuando metemos un fibroscopio a un paciente para verlo. Múltiples de síntomas, ¿por qué lo he traído? Él lo ponía otros síntomas que puede ocasionar el reflujo. Yo no tengo tan claro, pero sí que me llama la atención que es que, evidentemente era otorrino, prácticamente toda esta patología que él presentó, tos, asma, sinusitis, eructos, laringoespasmos, sibilancias, claro, estuvo hora y pico, volvía al mismo tema que estaba comentando, que la alimentación, el primer tratamiento que debíamos aplicar sería la dieta, tratamiento dietético o algún suplemento, más que directamente el fármaco. Esto va a ir rápido, vuelvo a lo mismo, a presentar que realmente, lo mismo que presentó Felipe, hay enfermedades que tienen mucho que ver con lo que comemos. El dairy, ya sabéis, en inglés es los lácteos. Entonces, aporta cantidad de biografía. Aquí lo mismo, asociación entre una dieta basada en verduras, en plantas, su aplicación, sobre todo lo que quiero decir, y presentó muchas más, la importancia que dio a que siempre que decía algo, llevaba bibliografía realmente de peso. Bueno, aquí un pequeño descanso. Vamos un poco a la anamnesis. ¿Qué es lo que yo hago, esté en INCA o en el ambulatorio? Evidentemente no puedo preguntar tanto, pero porque muchas cosas, lo que yo hago, y es cierto, empiezo el ambulatorio a las 8:30, pero es raro que no esté antes de las 8:05. ¿Qué es lo que hago a las 8:05? Son 30 pacientes cada día, o alguno más a veces, 15 son primeras y 15 son revisiones. Las 15 primeras lo que yo me hago es
de alguna forma, intentar adelantar eso, es decir, aprovechar el 100% de lo que yo le puedo dar y que el paciente se sienta a gusto en esos 10 minutos de que ha sido bien tratado y bien valorado. Entonces, yo ya prácticamente lo que hago lo primero es saber por qué viene el paciente. Y ya, porque además hay que andar con el ordenador, por eso algunos, si sois pacientes de sanidad pública, bueno, os pido disculpas por mis compañeros, pero es que ahora todo tiene que estar registrado. Y, lógicamente, no es tan fácil hablar con el paciente, tocarle, además guardarlo, escribirlo. Bueno, lo que yo me hago es adelantar un poco de qué viene. Entonces, ya tengo los datos, ya sé qué edad tiene, bueno, talla y peso no lo miro, pero ya el aspecto, la tensión arterial me preocupa un poquito qué fármacos toma, etcétera, qué actividad hace, etcétera. Pero, claro, en INCA tengo más tiempo. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que recalco? Pues que, evidentemente, nos interesa saber cómo está de energía, cómo está de apetito, cómo está de sueño, qué antecedentes familiares tiene o personales, qué actividad hace, si es estresante o no. Intento ya un poco intuir su personalidad, si es muy extrovertido, muy perfeccionista, muy nervioso. Lógicamente, le pregunto por las cacas, cómo son, cuántas veces va. Como luego veréis, para nosotros es muy importante. Organizamos un curso que tuve la gran suerte de que Felipe quiso también ser ponente y un compañero del hospital, el que iba a ser jefe de servicio digestivo, el año pasado en la Universidad del País Vasco, donde la titulamos Trascendencia del intestino y del hígado en la salud. Los recalcos son muy importantes, Felipe lo ha vuelto a decir. Un buen intestino, un buen hígado va a hacer que cualquier otra patología que tengamos, sea articular, sea tiroidea, sea dermatológica, sea oncológica, va a ir mucho mejor. Con lo cual, los cimientos, no los olvidéis, Felipe lo ha insistido, yo también lo diré un poquito, el intestino y el hígado. Si tiene catarros, si tiene alergias, si tiene dolor de cabeza, Felipe ha descrito, yo eso lo aprendí. Yo cuando estudié medicina, a mí no me dijeron que la cefalea tenía que ver con el hígado. Sí que os he comentado el tema de la acupuntura, de los meridianos, de hecho me hice unos apuntes de acupuntura, pero no tenía tan claro porque nadie me lo había explicado, era puramente, pues no sé, iba a decir hobby tampoco. Yo creo que más lo que he dicho al principio, ¿no? El intentar dar el 100% de lo que yo pueda dar a cada paciente. Y entonces, pero con Felipe, con Claude, aprendí la importancia de la relación, a veces ellos comentan como arriba-abajo, como abajo-arriba, la importancia de la cefalea, no directamente atendiéndola como tal, sino visión completa, visión holística, que a veces decimos, de la persona y, en este caso, valorar su hígado. Volvemos al tema anterior, cimentación. Los dos cimientos fundamentales, hígado y intestino. Cómo está la digestión, aquí iba a venir algún dentista, creo que al final no ha podido venir, la importancia que doy a la dentición. Si sangran, usted va todos los años a su dentista. Es muy importante para nosotros que no haya un sangrado, es decir, porque en el fondo va a demostrar que tiene una cierta discrasia, una cierta alteración de mucosas, ese sangrado. Por eso los dentistas yo creo que hacen una gran labor y todavía debían hacer más, en el sentido de que a la mínima que ellos noten esas cosas, además de solucionarlo, pues comentarles, pues igual usted tiene que ir a su médico a que valore pues cómo funciona usted, cómo está su digestivo. Y, por último, qué medicamentos, qué alimentos y qué bebe. Esta la voy a presentar, aquí me voy a extender un poquito y luego las otras prácticamente vamos a ir corriendo porque tengo que respetar los tiempos y sobre todo al doctor Morales que viene luego. Esto lo aprendí con Nutergia, con Claude Lagarde. Él tiene lo que llama el test Iomet y los terrenos. Los terrenos es un poco hacia dónde tendemos uno u otro. Y a mí me ayudaba mucho porque, como digo, estando en el ambulatorio, estando en el hospital, yo ya empezaba a intuir que esa persona que venía, insisto, yo sigo siendo otorrino, yo no hago medicina general. En INCA sí que hago una medicina. En INCA, por suerte, y además y digo por suerte porque lo estoy disfrutando. Veo personas, yo creo que a veces mi vocación siempre había sido, me decía, de médico de pueblo, en el sentido que a mí me gustaba la persona, qué le pasa a la persona, no que cómo tiene el oído, cómo tiene la garganta. Pero bueno, en otorrino tengo que practicar, evidentemente, el otorrino. Pero, como os he comentado antes, que he atendido o he intentado valorar más la persona y no el fármaco, pues tenía que entender de dónde podía venir ese dolor. Entonces, y además es así, han variado un poquito las preguntas, alrededor de 40 o 50 preguntas, y entonces cuando yo intuía que ese paciente requería más que mirar el oído y que darle un fármaco, darle un antibiótico, digo, mira, si usted quiere, lo que no andamos con mucho tiempo, yo le voy a dar un test, lo va a hacer enseguida, en menos de 5 o 10 minutos, y para correr, para que no pierda usted tiempo, cuando vea que una pregunta no la entiende, pongo una interrogación. Se iba afuera, yo seguía pasando pacientes y me volvía con el test hecho.
Ese test te permitía, bueno, pues con un programa, decirte si esa persona era más terreno carenciado, terreno hipoglucémico, terreno ácido, neurodistónico, terreno vasocolítico, el intoxicado o el oxidado. Entonces, el central, en aquella época, pues cuando yo empecé, estoy hablando de esto hace más de 10 años, daba mucha importancia al neurodistónico. Luego diré por qué. Porque me enseñaron o me dijeron que era un poco el que de alguna forma va a hacer el equilibrio entre los dos. Luego lo veremos. Pero es que fijaros, ya lo siento, con mucha rapidez, que cada terreno indica unos síntomas que me hace luego pensar cómo le puede ayudar de una forma pues, más dietética y menos farmacológica a solucionar su problema. El terreno carenciado va a tener típicamente, por eso fue lo que me fijé mucho, trastornos en mi especialidad, en el otorrino, alergias, asmas, trastornos dérmicos. El hipoglucémico va a tener tendencia a sobrepeso, es el diabético, el famoso síndrome metabólico. El ácido desmineralizado, pues el que va a tener la osteoporosis. Bueno, y si seguíamos así, como está ahí, lo podéis luego, insisto, esto además no es mío, esto lo podéis conseguir tranquilamente vía internet o con el laboratorio. Pero ya me hacía entender dónde está esa persona. Esto sí que lo voy a leer y luego las otras, insisto, que no tengo tiempo. Los tres primeros, el CHA, cuando están en desequilibrio muestran carencia, sobre todo de ácidos grasos, lógicamente ácidos grasos poliinsaturados, de vitaminas del grupo B o de minerales. Los tres últimos, por otra parte, es al revés, indican exceso de toxicidad, sobre todo a nivel intestinal, hepática, renal o exceso de radicales libres. Y el terreno central, por el estrés. ¿Por qué lo recalcaba? Porque yo notaba que mi forma de ser, una de las... Bueno, yo tengo una enfermedad muy seria, y la verdad es que, os lo digo sinceramente, tengo la gran suerte de estar aquí, de pura casualidad, que es lo que a veces más me afecta, porque me gustaría saber por qué yo he tenido suerte y otros pacientes que los veo continuamente en el hospital no la tienen. Y no creas que es fácil asimilarlo, porque he visto pacientes que han puesto tanto más que yo en querer curarse y no lo han logrado. O sea que, de alguna forma, con esto no quiere decir que hagáis lo que queréis hacer, no estoy diciendo eso. El doctor Morales explicará luego la genética, la epigenética y el carácter de la mutación. Es decir, cuando hay un cáncer, evidentemente uno puede tener un mapa genético, y se lo dirá el mejor que yo, que predisponga a esa enfermedad. Pero es más importante la epigenética, pero luego está esa teja, es lo que a veces yo lo decía sin haber leído esto, de verdad que lo decía hace muchísimos años, la teja. Joder, haces todo de puñetera madre y te cae una teja. Joder, pues te ha caído la teja. Entonces lo que habrá que hacer es estar, pues bueno, en buena disposición personal de querer superar eso. Y ahí está la epigenética. Y esa epigenética, en mi opinión, vale para todo. Para que tenga mala genética y para que tenga la mala suerte de que le caiga una teja. O sea que yo sigo opinando que sí merece la pena cuidarse, como luego acabaremos también la sesión. Bueno, aquí ya detallo los terrenos y lo que se puede hacer con cada uno. Insisto, yo voy a ir poco a poco, pero esto queda guardado. O sea que si alguien lo quiere verlo, no tiene ningún problema. Entonces, ahí según el terreno, doy una serie de suplementos y unas pautas. Si miréis un poco qué hago, doy mucha importancia al desayuno y observáis que siempre el desayuno, como luego diremos al final, lo importante es que hay una proteína. Y que siempre en la dieta prácticamente total del día, lo ha dicho Felipe, y yo lo encantado de reafirmarlo porque lo aprendí con él, la importancia de la verdura, fundamentalmente, de evitar los hidratos de carbono, sobre todo refinados, y de la proteína, y que sea de calidad, evidentemente. Seguimos por terrenos, está lo mismo, yo lo dejo porque creo que está grabando, y así, si lo tenéis interés lo podéis ver. El otro terreno, el ácido desmineralizado, lo que yo hago, algunas cosas pueden variar un poquito. Lo que yo hacía, luego diré el porqué el matiz. Lo que hago, qué pautas les digo de desayuno, les decía a los pacientes, según el terreno, y les daba una copia y digo, puedo hacer esto. En el neurodistónico, en el vasocolítico. Aquí, bueno, voy a ir un poquito para atrás. El vasocolítico es lo que he aprendido más tarde, insisto, y es lo que más aplico. Porque el vasocolítico tiene mucho que ver con eso que decimos de la cimentación. Eso lo aprendí más tarde y es lo que más aplico. Lo primero que le digo al paciente es, vamos a ver cómo está ese intestino, vamos a ver cómo está ese hígado. Y a partir de ahí luego ya veremos qué más cosas me traes. Evidentemente, cuando un paciente ya nos viene con un tumor, con una oncología en fase de quimioterapia, pues evidentemente ya tenemos una serie de protocolos que además, siempre con esa cimentación, nos abrimos un poquito más el campo de suplementación. Pero en principio, la mayoría de los pacientes que nos vienen, un poco por suerte, vamos, por la cosa de que ojalá que el cáncer lo controlemos, son patologías
dermatológicas, osteoarticulares, de estrés, como chequeos. Y entonces ahí sí que recalco, insisto, el tema de la alimentación y el desayuno. El intoxicado, el oxidado, y esto es lo que hacemos en INCA. Felipe ha presentado también una diapositiva, y entonces es que es un aparato que a mí me sigue llamando la atención, y además lo digo delante del paciente, digo, la verdad es que este aparato es que a mí me sigue sorprendiendo. ¿Cómo es capaz, sencillamente, con poner las manos sobre unas planchas metálicas, poner las plantas de los pies sobre unas planchas metálicas, y les ponemos aquí 2 electrodos en la frente, que luego nos dé estos datos? Ni le hemos sacado sangre, ni le he hecho una ecografía, no quita, lo primero que hacemos es, nos ha traído algún estudio, alguna analítica, es decir, seguimos siendo que la exploración no es lo único, el conjunto de las cosas que hay que hacer con el paciente. La historia sigue siendo fundamental, como decía, qué analíticas hay, que luego lo veremos. Y en esto ya lo ves, que nos da en colores, con lo cual es muy gráfico y el paciente entiende muy bien dónde está el problema. Inclusive nos da unas cifras, si está el intestino afectado, si está el estómago, si está el hígado, cómo elimina sus ácidos volátiles, el cerebro. O sea que realmente yo reconozco, y lo digo aquí públicamente porque es cierto, que disfruto estando en INCA. Métodos diagnósticos. Vuelvo a mi campo. Yo soy otorrino sobre todo. Insisto, lo que hago en INCA y lo que hago en el ambulatorio ahora sobre todo y en el hospital. Pues hay que tener un otoscopio. Lo he traído aquí, que estaba... Muchas gracias por haber accedido a hacer una pequeña demostración de lo importante que es aplicar los sentidos y la empatía. Un fotóforo. Este aparato a mí es una gozada, en nasofibro. Realmente yo es raro. Si yo tengo 30 pacientes, y os lo prometo que lo hago, raramente más de 15 pacientes le hago una fibroscopia. A veces hasta la enfermera me dice, últimamente están mandando muchos niños, que realmente no tienen mucho problema, pero bueno, con los niños que pues, algunos son un poquito gritones, entonces claro, pierden un poquito la voz. Entonces el pediatra, no, pues nada, pues que le hago una fibro. Claro, una fibro se dice muy rápido, sí, y también puedo hacer... Con lo cual, no es fácil a un niño de 5, 6, 8, 12 años meter un tubo por la nariz. Pero honradamente, y lo digo sinceramente, creo que solamente una vez, en los últimos 20 años, no he podido hacer una fibroscopia. Al niño y a los adultos. En un adulto, cuando le dices que vas a meter el tubo, de entrada, no, que doctor, ¿qué me va a hacer? Y no se preocupe, que no me hace ningún problema. Vuelvo al tema, como decía, inicial, de que ya le toca al paciente, de que de alguna forma el paciente... de alguna forma está casi entregado a que yo haga lo que tenga que hacer y yo todavía más feliz, porque si se ha entregado a mí, yo es que ya le he curado el 60%, o sea, luego tengo que, o más, luego tengo que hacer 4 pequeñas cosas para curarle del todo. Evidentemente hay enfermedades como el cáncer, como otras patologías, o algunas que yo he hecho mucha cirugía, ahora hago menos cirugía, que requieren poner un injerto, que requieren pues tener que fresar el mastoides o que requieren hacerles desgraciadamente un traqueostoma. Es decir, no estoy diciendo que curemos todo. Pero estoy diciendo que sí, y sobre todo ahora que la medicina ambulatoria son más patologías, tienes que hacer, lógicamente, discriminación, la mayoría son patologías banales, pero que hay que ver al paciente y que hay que ayudarle, porque aunque sea banal, yo siempre le digo al paciente, digo, mire, yo si digo que no veo nada, no quiere decir que no tenga nada, usted ha venido aquí porque le pasa algo. Lo que yo le puedo decir es que no veo nada que me preocupe. Ya sé que me gustaría a usted decirle, mire, tome esto y se le acabó. Pero hay veces que no me queda dormido de decirle que por lo menos no le veo nada que me preocupe. Y de verdad que observo que la mayoría de los pacientes se van a gusto, o al menos es la sensación que yo tengo. Analítica, radiología, lógicamente. Aquí he presentado un ejemplo de analítica. Aquí he presentado una analítica que sí aquí quiero insistir un poquito. Yo en el hospital y en el ambulatorio, pues a veces doy la lata un poco a mis compañeros de laboratorio. Oye, yo creo que esto merece la pena hacer. Hay 2 cosas, que una ya la he conseguido hace tiempo, la otra prácticamente también, y la primera es la que quiero conseguir. Con lo cual, es bueno que el paciente no se trata, y hay médicos que les puede molestar. Bueno, ese es un problema. Pero yo soy paciente y he oído que la PCR ultrasensible que podría ayudarle a usted a que sepa cómo estoy. La proteína C reactiva es un marcador inflamatorio. Yo antiguamente, insisto, ya en los años 80, y lo sigo pidiendo, pedía la velocidad de sedimentación. Hoy en día también la pido, porque casi va en el protocolo, pero doy mucha más importancia a esta. Con lo cual, me dan la PCR y yo le estoy dando la lata para que hagan la ultrasensible. No es mucho más cara y, evidentemente, creo que lo conseguiré. La homocisteína también me costó. Sobre todo es un marcador más vascular en pacientes con tendencia a patología cardiovascular, sobre todo, cardíaca, etcétera. Y la homocisteína requiere un pequeño problema. Hay que decir, claro, al ATS que va a sacar sangre, tiene que ponerla directamente rápido en hielo.
en frío, sí, un poco de hielo frío. Aquí se ha conseguido, porque está centralizado el ambulatorio, cuando vino un paciente de Navarra, y ya me enteré aquí hace unos meses, no lo hacen tan fácil porque es que no está centralizado. Entonces, claro, le dice el médico, mira, eso no te lo puedo pedir porque donde vas a ir tú no te lo van a hacer, no tienen para hacerlo. Pero bueno, insisto, aquí lo he conseguido. La vitamina D. La vitamina D me sigue haciendo gracia que parece que está de moda. Yo es que hay veces que hay cosas que no las entiendo. Desgraciadamente, el problema no es que esté de moda. El problema es que está baja en la mayoría de los pacientes. Y antiguamente, y cuando digo antiguamente, digo hace más de 15, 20 años, pues mis compañeros ni lo pensaban en pedirla. Y menos en un país como el nuestro, con mucho sol, es que aquí tener vitamina D baja, pues será en Suecia, pero aquí imposible. Bueno, a base de esta complementariedad, de esta medicina integrativa, de dar un poco la lata en el buen sentido de la palabra, hemos logrado que se pida la vitamina D en forma más habitual. Y ahora es muy raro que un reumatólogo, un pediatra, un medicina interna, no pida la vitamina, un ginecólogo no pida la vitamina D. Pero yo creo, insisto, que no se trata de hacer análisis cada 3 meses, si es necesario sí, pero en principio, si vas a hacer un análisis anual o cada año y medio, debería ser completo. Yo lo recalco, por eso cuando hablo con un laboratorio, digo, es que este señor le he pedido hace año y pico, o sea que no estoy pidiendo nada especial, pero quiero tener todos estos datos. La T3 y T4 pasa un poco parecido, te hacen la TSH, que es el activador, dijéramos, el que da la orden al tiroides, pero yo muchas veces lo que quiero es la T3 y la T4. Bueno, pues ahí medio lo consigo, pero prácticamente lo consigo. Estos son marcadores inflamatorios, marcadores tumorales, bueno, el RAS o el prick test, y esto es lo que ya es más difícil conseguirlo en la seguridad social, que es, Felipe lo ha presentado, el estudio de metales, corrigiendo un poquito de pelo, lo hacemos en Inca, el perfil de ácidos grasos, bueno, lo hacemos, recogemos el pelo, Conchi recoge el poquito de pelo, que lo hace muy bien para que no se note, no quede ninguna falta de pelo en la parte de atrás de la cabeza, y lo mandamos a un centro americano. Lipidograma, metabolitos en orina, aminoacidograma, que eso lo mandamos bueno, de hecho, no es que lo mandamos, le aconsejamos que vaya y va a Bilbao y lo hacen allí. O el test de intolerancia alimenticia. Realmente yo es el que menos pido, pero Felipe, luego habrá ruegos y preguntas, y le preguntas a Felipe la importancia que tiene de hacerlo a mucho a poca gente. Yo realmente es el que menos pido, porque prácticamente el paciente ya me lo ha dicho. Prefiero que de alguna forma, si tiene que gastar el dinero, que lo gaste en lo otro si es necesario. Bueno, aquí presento un poco lo que decía. Ahí tenéis el fotóforo famoso, allí el filoscopio, como el planariz, el otoscopio. ¿Y esto por qué le he presentado? Estas dos diapositivas. Primero, para relajarnos un poquito, las imágenes siempre relajan. La otorrino, ¿por qué se unió? Porque aquí tenemos una estructura, no sé, así está el puntero, que se llama el cabo, la rinofaringe. Insisto, el oído está aquí, pero tiene una comunicación directa con la trompa de Eustaquio con la rinofaringe. Con lo cual, en los niños, esos niños que vemos con mocosos, con velas, con rinitis, con congestión, luego diré una de las conclusiones. Es muy importante que esa zona esté limpia. ¿Por qué va a tener vegetaciones? Si además se le añade el moco, pues ya apaga y vámonos. Empezar a tener patología de oído, empezar a tener patología de nariz, y ya si hay una mala alimentación, sobre todo rica en lo que no debe ser, como son los azúcares, los dulces, los hidratos de carbono refinados, etcétera, va a hacer más rinitis. Y comunica, por otra parte, ya con la faringolaringe. Bueno, esta es otra imagen. Aquí se ve muy bien lo que es típico. Esto es como, podemos hablar de una itis alergia. Yo cuando veo este moquillo a este niño, o un poquito de hematoso como este color, digo, mira, le digo al padre o al paciente, si es un adulto, esto tiene mucho que... Además, como le mete el tubo y el padre lo ve, el que no lo ve tan fácil es el paciente, porque le está justamente de espaldas. Pero le veo esto y le digo, mira, esto que tiene aquí es porque pues, su niño está obstruido, roncando, a veces otitis, porque eso tiene que ver con la alimentación. Mejora la alimentación y mejorará esto, con lo cual mejorará la clínica. Aquello es una imagen muy típica de rinorrea mucosa. Esto que esté ahí puesto, pues vamos, creo que cualquiera que lo veáis, veis que eso no pinta ahí nada. Y bueno, y luego voy a dar ejemplos, pero insisto, ya muy rápido porque se me acaba el tiempo. Depende qué patología, si es una epístasis, aquí solamente me extiendo, porque igual aproximadamente un 1% de los niños, igual tenéis, os pasa a vosotros como padres, hay niños que sangran y de repente a los 12, 14 años dejan de sangrar. No está claro por qué, pero la pregunta es muy evidente. Primero quitas, hemos recalcado que si no puedo curar, pues menos relajar. Y le digo a los padres, mira, seguro que uno de ustedes, usted o su marido, o si el padre, pues usted o su mujer, de niños pasó lo mismo. Ah, sí,
Y algunos a veces te lo dicen así como sorpresa. Ah, sí, sí, es verdad, yo también sangraba de niño. ¿Y qué pasó? ¿Qué se le pasó? Pues su hijo le va a pasar igual. O sea, que esté tranquilo, no de importancia, porque le he explorado, vuelvo a decir que siempre hago exploración y no hay nada que me preocupe. Y luego puedo dar, pues lógicamente no voy a dar tratamientos farmacológicos para esto. Primero explicarle y a lo máximo le daré algunos suplementos como es el antios o el betirregen. La anosmia. Aquí solamente me extiendo, ahora ya no es útil, pero cuando salió esto era importante. Nos preocupaba gente mayor, pues más de 50-60 años, que vinieran con anosmia. Había que descartar que no hubiera nada, pero en un principio se observó que los pacientes con anosmia podía ser un antecedente de que luego tenía un Alzheimer. Hoy en día el estudio del Alzheimer está mucho más evidente, pero evidentemente la anosmia me preocupa y exploro bien al paciente. En el caso de la mujer, aquí que hay una rinitis alérgica, vuelvo a recalcar la importancia de evitar los lácteos, como os he comentado antes, y luego aplico algún tratamiento, el Nacal, etcétera, el Desmodium. ¿Qué hago cuando hay una otitis o sinusitis? Aquí recalcar que el Hegimunil no hay que darlo mucho. Hemos hablado que hay que veces, cuando hablo con mis compañeros, cuando digo estas cosas, digo, esto es como agua bendita, no, esto no es nada. Yo no, como que no es nada. Eso tiene sus efectos positivos y también hay que saberlos utilizar. En concreto, el Hegimunil no conviene darlo mucho tiempo, 2-3 meses no conviene, por la razón de que se sobrecarga el hígado. Entonces, si estamos sobrecargando, no el Hegimunil, el equinacia, que yo es verdad que tengo muchos amigos y conocidos que ya de por sí se van a comprar su equinacia, pero que realmente hay que decirles que es una cosa que 2-3 semanas, en principio, no mucho más, porque entonces volvemos un poco a sobrecargar un cimiento, que es el hígado, como hemos dicho antes. Bueno, ¿qué hago en la obesidad? Aquí sí voy a recalcar una cosa solamente, que en la obesidad lo que me preocupa y le preocupa al paciente es las apneas del sueño. Y a mí lo que me preocupa es que un paciente siempre, y lo digo sinceramente, desde el principio, desde que empezaba allí por los Briñas, como os he comentado antes, a ir a las casas o estar en el ambulatorio, siempre he querido que el paciente sea partícipe de su enfermedad. Él tiene que curarse, o sea, no tiene que venir. Ese concepto ahora ya no es cierto, pero en aquella época era que, bueno, iba al médico y lo que decía el médico. Pues yo nunca estaba de acuerdo. Es decir, yo en esa época ya decía que el paciente tiene que entender lo que le pasa y tiene que poner de su parte. Y entonces aquí me siguen viniendo, evidentemente, gente con apneas, que es importante, apneas de sueño, no descansas, además mala oxigenación, etcétera. Y claro, pues aquí hay unos potolos o obesos. Y bueno, es que lo primero que tenemos que hacer tiene que bajar de peso. Ya sé que no es fácil, pero tiene que bajar de peso. Si no, yo también le mandé al neumólogo para que le ponga una CPAP, pero es que si no hace eso, lo otro va a funcionar mal. O sea que, de alguna forma, recalco esto por 2 cosas. Primero, para que el paciente sepa consciente de qué es lo importante, y segundo, pues que además de hacer apneas y de roncar, pues que es importante evitar el síndrome metabólico. Y luego, aquí está un poco el conductor. Yo creo que todavía no está, pero estará, que a estas personas va a haber una responsabilidad legal. Creo que el último es que ahora empiezan a ver ya, cuando un paciente o una persona conduce un coche y tiene un accidente y muere otra persona, o bien porque la atropella, o bien porque está en su coche, parece ser que las penas van a ser más serias. Con lo cual, si esa persona, además, alguien dice, o un abogado, se da cuenta o se entera de que tiene apneas del sueño, pues va a tener responsabilidad legal. Pero yo veo eso y es que ya está claro, no tengo que estar escuchándole más, no por no escucharle, sino porque más vale en otorrino una imagen que 1000 palabras. El acúfeno es un problema que tenemos ahora muy actualmente y que no tenemos nada. ¿En qué me baso yo sobre todo? En la biología del estrés. Digo, mira, yo el acúfeno no lo voy a poder curar, pero por lo menos vamos a atender al estrés. Y entonces ahí es importante el estrés agudo, el crónico, ver qué podemos hacer, o el tema ya de dar una cosa concreta, bien si la inducción del sueño es más lenta, bien si tiene muchos despertares, pues asociaré un producto de autodeminergia que evidentemente pues más de uno seguro que lo conocéis porque lo habrá tomado alguna vez. Si tiene un herpes labial o un ata, esa imagen la he traído porque esa ata tan llamativa y tan hasta para que nos da hasta dolor, no tiene eso ninguna importancia. Esos bordes inflamatorios, eso se cura en 10-15 días. El problema de ese ata, sobre todo la que está debajo, es que esa persona tiene tendencia seguro a las vitaminas, no están muy alteradas, a tener algo intestinal, algo hígado. Y entonces digo, mire, usted viene por esto, pero lo que tengo que cuidar o lo que se tiene usted que cuidar es lo otro. Vuelvo a insistir, el intestino y el hígado. Evidentemente, pues, entre tanto, le tengo que curar, no voy a decir que vaya usted a casa. Bueno, pues tengo aquí unos remedios que los suelo aplicar. Soy poco amigo de dar colutorios. Los conocidos, el Aldin, etcétera, soy poco amigo porque lo que me hace es alterar la flora bacteriana. Entonces, ¿para qué me voy a alterar si lo que quiero es una cosa local?
El tema de la faringitis. Aquí cosas que hago, os he traído imágenes de lo que es importante. Solo aquí ya, la mayoría de los pacientes tienen lo primero. Esto es una faringitis seca, no sé si ahí ves vasitos, tipo crónico, esto evidentemente ya es una amigdalitis, y esto es lo que se llama el casium. Más de un paciente, y a veces, bueno, más de un médico, nos manda esto como amigdalitis. Esto no es una amigdalitis. Y si que veis, y esto lo podéis ver vosotros, además el paciente lo sabe y te lo dice. ¿Qué te dice el paciente? Oh, es que a veces me va con una especie de grano de arroz a la boca y que sabe muy mal y huele muy mal. Pues es eso, es el casium. ¿Cómo evitarlo? Operar las amígdalas por eso no tiene sentido. Pues hacer enjuagues o gargarismos. El déficit de atención. Aquí solamente quiero recalcar la importancia que damos al azúcar, almidón, lácteos, muy importante. Y yo antes daba el G3, desde hace unos años, sobre todo hoy el Gifosforin. Esto es también lo mismo, paciente medicalizado. Es que uno se queda asombrado porque la suerte que tenemos cuando yo entro en la historia del paciente, puedo ver todos los medicamentos que toma y son un porrón de ellos. Entonces, yo no le voy a poder quitar medicamentos. Sí que le puedo informar de qué hacen esos medicamentos y que algunos igual no son tan útiles como podemos creer. El IBP son los famosos omeprazoles. Ya hace más de año y medio o 2 años y medio, no me acuerdo, Osakidetza nos mandó una directiva de que realmente eso de dar omeprazol, o sea, que ya no es que lo digamos yo o nosotros, sino que ya mis compañeros les ha llegado la directiva de que eso de dar omeprazol a todo paciente no debe ser. Bueno, la salud intestinal, y entonces, bueno, esto ya insisto que me lo estoy comiendo. Veníamos a los consejos finales. Los 3 consejos finales va a ser, el primero, el lavado nasal. Recordad esa imagen que he puesto del Kabul diciendo que hay que lavar esa nariz. ¿Cuál es la mejor forma? Con agua de mar. Os decía antes que hace más de 20 años, sí, y más, inclusive igual 30, aquí no existían los sprays. Yo lo que preparábamos era en un bol agua con sal. Y lo hacía yo también. Joder, me era más desagradable que la pera. Entonces, pues me enteré que, pues, cuando he ido a muchos cursos, que aquí en Francia vendían, habían hecho ya en spray, y yo lo probé y digo, esto es distinto, esto es cómodo y efectivo. Evidentemente había que comprarlo. La ventaja que aquí, ahora también mucha gente a Francia, en aquella época iban más a comprar a Carrefour, a pasear, porque era un sistema completamente distinto de este País Vasco francés al español, y siempre nos era hasta divertido. Entonces, pues ya que vas, aprovecha y cómprate el spray. Luego, posteriormente, salir otro, y prácticamente ahora en el mercado puede haber 15 o 20. Ahí me gustan los hipertónicos. El más conocido es Rinomer, no tengo nada contra él, es isotónico, pero yo observo que en mi experiencia y en las 2 pacientes van mejor los sueros hipertónicos. ¿Y cómo hay que hacerlo? Muy sencillo. Y además práctico, intento que no liase mucho. Directamente en el mismo lavado, coge el spray, uno se sube, yo siempre decirlo, hacerlo por las noches. Después del cepillo de dientes, higiene dental, el spray, higiene nasal. Sonarse la nariz y echar el spray. Sonarse y echar el spray. Por lo menos un par de veces o 3 veces en cada lado que notemos que nos ha llegado a la garganta y lo podemos tragar. Insisto que lo utilizo en los bebés, o sea que no hay ningún problema. Aquí he puesto una imagen de por qué quiero hacer lavado nasal. La primera, por el Kabul, esa zona que he dicho que era muy importante, que fue la unión de la otorrinolaringología, y aquí expreso cómo es una mucosa nasal y por qué razón. El siguiente consejo, también creo que ha quedado claro, Felipe lo ha dicho, que fundamentalmente, esto se lo doy a los pacientes que vienen con el famoso apneas del sueño, dieta alta en verduras, proteínas de calidad y con bajo índice glucémico. De hecho, el estudio está recogido, haciendo eso, cuando siempre se habla de muchas dietas, el profesor Ordovás, el grande Cobian decía, comer de todo en plato pequeño. Yo sigo diciendo que hay que afinar un poco más, porque eso de todo depende, hay que ser un poquito más discriminatorios. Y mis compañeros lo que dicen, y a veces me duele un poco porque lo generalizan tanto que yo creo que tiene que ser un poquito particular, y más con los pacientes oncológicos, donde en principio, ¿le ha dicho algo su médico, su oncólogo, que debe comer? No, que coma de todo, que eso no es importante. No estoy tan convencido que esa segunda frase la diga el oncólogo. El paciente me la transmite, sobre todo cuando estoy en INCA. Pero no debe ser así. Pero vamos, dicho esto, esta es la que les doy, como digo, a todos los que llevan apneas en el ambulatorio y en el hospital. Porque además el estudio está muy claro. Mantuvieron mejor el peso perdido, todo ese tema de las dietas, de los famosos yo-yos y todas esas cosas. Continuaron bajando peso, o sea, no que de repente bajaron y luego volvieron a subir. Tuvieron mayor adherencia al tratamiento, es decir, fueron más conscientes de lo que tienen que hacer y abandonaron ese tipo de alimentación en menor porcentaje que otro tipo de dietas que se pueden aplicar.
El tercer consejo es el eczema de oído. Es muy frecuente, sobre todo ahora como estoy, insisto, en el hospital yo vería 2 o 3 días tenía quirófano, 1 o 2 días tenía consulta, pero podían ser pues una media de 15 pacientes o uno más. Insisto, el ambulatorio son todos los días, que ahora voy casi todos los días, son 30 pacientes. Con lo cual, observo que es muy frecuente pacientes con dermatitis. ¿Es grave? No, pero incordia un montón. La gente cada vez, me parece muy bien, va a las piscinas, se baña, hace deporte. Entonces, la dermatitis, 2 cosas fundamentales. La primera, había un compañero, el que era catedrático en Madrid, que decían, solía salir en esos programas de la tele, que pues, vivir cada día, etcétera, pues más de una vez salía, entonces una de las cuentas que le hicieron, todo el mundo y tal, oye, ¿cómo nos limpiamos el oído? Y dijo él, con el codo. El que está, el presentador, el doctor, con el codo es imposible, por eso, con nada. Quería decir esa frase. Pero entonces algo tenemos que hacer, porque claro, con nada el paciente dice, es que me pica. Entonces, 3 cosas. La primera, fundamentalmente evitar ese tipo de situaciones. La segunda, aunque el pendiente esté aquí, no en todo el mundo, en lo que tengan dermatitis, que son muchos, de verdad os lo digo, que sea de oro, y que sea de oro de calidad, porque aunque esté aquí, claramente favorece la dermatitis. Y luego la humedad. Entonces, ya empezamos la otitis externa y de verdad que es muy incordiante. Os lo digo, yo no la he pasado, pero por los pacientes observo que es que, de hecho, vienen con frecuencia. Desde que hago de esas 2 cosas, y la tercera, que es tener siempre clines, papel de celulosa, al lado del baño, si uno se va a la piscina, o aquí o a la playa, de tal forma que nunca se case con toalla. Toalla que se case lo que quiera el resto. Pero el oído se case con clines. Prácticamente al principio, la primera vez, una manera más suave, porque si uno lo hace muy brusco y tiene alguna humedad, pues rompe el papel. 2 o 3 veces muy suave, y la última ya le recalco y se lo hago yo delante de ellos, porque la celulosa va a atraer más esa humedad, con lo cual va a secar el oído. Si tiene dermatitis, por lo menos que no tenga síntomas, que no tenga patología. Y entonces, por último, ya decir, bueno, muchas gracias por vuestra atención, que en principio podríamos resumir un poco la conferencia bueno, primero la pregunta. Las conclusiones hemos dicho. ¿Cuál será la 4ª pregunta que yo hago? ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? ¿Cuál creéis que es la 4ª pregunta que hago desde hace ya unos años en el ambulatorio? En INCA es más fácil. ¿Cuál creéis que es? ¿Qué come, verdad? Pues esa es la 4ª pregunta. En este caso, suelo decir, como es por las mañanas, ¿qué ha desayunado hoy? Les hago a todos. Y lo considero importante. Y como resumen, que también se lo oía una de las charlas que he ido muchos años y me gustó. Come sano y si es en compañía, mucho mejor. Mea claro y caga duro. Y vivirá seguro.